Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos, a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal. Muchas gracias por estar suscrito al canal. Entonces vamos a iniciar en esta velada teológica, hablando acerca de un personaje interesante en la Biblia hebrea, el ángel de Yahvé en la Biblia hebrea. Realmente podemos ver cristología en la Biblia hebrea. ¿O esto es una interpretación teológica posterior? Qué es lo que entendían o comprendía el pueblo de Israel en la época preexílica y posexílica acerca del ángel de Yahvé? ¿Realmente quién es este personaje tan misterioso? Vamos a estar hablando también acerca de la doctrina ortodoxa que se volvió una herejía en el judaísmo post destrucción del segundo templo, que es la doctrina de los dos poderes en el cielo, una antigua creencia de que existían dos personajes que se podían representar en el en la persona de Yahvé. Yo sé que esto es algo un poco controvertido, dos llaves en el cielo, dos poderes en el cielo, y que posteriormente el cristianismo desarrolla su doctrina trinitaria partiendo de esta creencia de que Yahvé podía ser representado en dos personas, dos poderes en el cielo. Entonces voy a compartir una pequeña presentación con ustedes y posteriormente vamos a analizar también un texto donde aparece por primera vez este personaje llamado el ángel de Yahvé. Entonces, aquí tenemos la presentación. Cristología en la Biblia hebrea. Realmente podemos hablar de una cristología en el Antiguo Testamento. Y esto podríamos responderlo de la forma más sencilla y más ortodoxa hoy en día. Argumentar de que el ángel de Yahvé es una teofanía de Cristo preexistente. Y ahí terminamos el video y ya se acabó. Pero realmente esta creencia acerca de los dos Yahvé, los dos poderes en el cielo, realmente es interesante si nosotros le sacamos todo el engranaje teológico del cristianismo moderno y nos regresamos a las raíces antiguas acerca de lo que se creía acerca de este personaje llamado el ángel de Yahvé. No lo vamos a estar hablando o comentando desde el aspecto ortodoxo, teológico, religioso, denominacional, sino que vamos a estar hablando este tema desde el aspecto crítico, histórico y literario. También del trasfondo cultural de lo que es la evolución histórica de la religión del pueblo de Israel. Entonces comenzamos y vamos a ver de qué se trata esta doctrina de los dos poderes en el cielo. El doctor Heiser argumenta en su libro La Biblia sin filtros de que no podemos ver al personaje de Jesús en la Biblia hebrea. Realmente esto es una construcción teológica posterior que los padres de la iglesia trataron de cristalizar o ver a Cristo en la Biblia hebrea, cuando en realidad probablemente, argumentando como el doctor Heiser, dice de que no podemos ver a Jesús realmente en el texto de la Biblia hebrea. Tenemos también otros académicos, por ejemplo, tenemos el argumento de Javier Picasa, que también nos argumenta, al igual que José Luis Saicre, de que realmente hay muy pocas referencias o menciones realmente que tengan que ver acerca de Cristo en la Biblia hebrea. Sin embargo, la doctrina de los dos poderes en el cielo era una creencia en el judaísmo temprano. Recordemos de que la religión de Israel tuvo una evolución histórica a través del tiempo
y nosotros tenemos testimonios de algunas creencias que posteriormente fueron consideradas herejías, y entre ellas era esta doctrina de los dos poderes en el cielo, es decir, dos llaves o dos personajes que pueden ser considerados Yahvé en la Biblia hebrea y que se manifiesta en el ángel de Yahvé. Entonces, la doctrina de los dos poderes en el cielo tiene raíces en el antiguo Israel. Cuando hablamos antiguo Israel, tenemos que comprender de que la religión de Israel no permaneció, sino que hubo ciertos cambios, cierta evolución. Probablemente había un enoteísmo, un politeísmo, hasta evolucionar en un monoteísmo o una monolatría posterior al exilio. En la época del Segundo Templo aún se creía esta doctrina, pero después de la destrucción del Segundo Templo y la reconstrucción del judaísmo rabínico, se consideró esta doctrina como una herejía. Sin embargo, esta creencia tiene raíces en el antiguo Israel y el judaísmo temprano. Entonces, según algunos artículos, esta idea se basa en la concepción de Yahvé ocupando dos roles en el consejo divino. Y esto es algo interesante. Vamos a recapitular algunos términos que nosotros tenemos que conocer acerca de quién es el ángel de Yahvé. Tenemos que considerar también el otro problema que existe en la Biblia hebrea acerca de la mención de los dioses y diosas o los hijos de los dioses, el Satán y Yahvé, el ángel de Yahvé. Parece ser que son seres divinos que conformaban el concilio divino. Todo esto tiene que ver mucho con el contexto histórico-cultural en el que se desarrolla la creencia temprana de lo que es el Dios de Israel. Como comenta también John Walton en algunos de sus libros, el pueblo de Israel tuvo que adaptar las creencias que tenía a su alrededor a su propia religión, es decir, el concilio divino es un concepto que se tenía en el antiguo lejano oriente, en algunos grupos culturales, por ejemplo, los cananeos, acerca de múltiples dioses. Realmente estaba el panteón cananeo donde él, el dios él, era el máximo dios o la máxima deidad. Abajo estaba lo que es los dioses menores. Ahí entra Baal como el corregente de él, las diosas divinas, la consorte de él, Ashera o Astarte. Más abajo encontramos a los ángeles o los mensajeros de Dios. Entonces, esa estructura era un concepto que se creía en esas antiguas religiones, antiguos pueblos, y que sin embargo el pueblo de Israel también adaptó a su propia cosmogonía o cosmovisión de lo que era el panteón divino del pueblo de Israel. Nos encontramos en el puesto más alto a Yahvé y abajo como corregente o deidad divina eh, tenemos al ángel de Yahvé, que en sí es una representación también del mismo Yahvé. Es Yahvé, pero no es Yahvé. Interesante. Tenemos abajo a los hijos de los dioses, y esto lo podemos encontrar en el libro de Job, cuando llegan los hijos de los dioses, como también el Satán, que no es el Satán cristiano, sino que era simplemente probablemente un personaje más de ese concilio divino, en el cual llegan y hablan con Yahvé. Tenemos la referencia también de los otros dioses o los hijos de los dioses, cuando estos vieron a las mujeres y procrearon entre los seres humanos. Entonces, estos conceptos las podemos encontrar en la Biblia hebrea acerca de los hijos de los dioses. Entonces tenemos a Yahvé, tenemos al ángel de Yahvé, a más abajo tenemos a los hijos de los dioses, hasta abajo tenemos a los mensajeros o los ángeles, que ese sería a grandes rasgos lo que es el concilio divino en la Biblia hebrea.
Entonces, Yahvé ocupa los dos roles en el Consejo Divino de Israel en contraposición al concilio cananeo, que tenemos a él como Dios supremo, abajo como Dios corregente y representante de Baal. De él tenemos al Dios Baal. Entonces aquí tenemos esto que en la cosmovisión del pueblo de Israel en el concilio divino tenemos a Yahvé y abajo al ángel de Yahvé. Entonces, esto se refleja en las apariciones del ángel de Yahvé, que a veces es indistinguible del propio Yahvé, teniendo su nombre o esencia. El motivo del jinete en las nubes en la Biblia hebrea también apunta a esta dualidad, aplicando tanto a Yahvé como al Hijo del Hombre en Daniel 7:13. Entonces tenemos también esa referencia acerca de estos dos seres divinos y que más adelante se le adjudicó a Jesús ser este personaje, este segundo Yahvé, que nosotros encontramos en el libro de Daniel. Pero que sin embargo aquí vemos una referencia a esas dos representaciones de Yahvé. Entonces, estos conceptos junto con la figura del hombre de guerra, el ángel, formaron la base de la doctrina judía de los dos poderes en el cielo, una doctrina que posteriormente fue considerado una herejía. Y aquí entra algo interesante porque no sé si se están dando cuenta, parece ser que estos conceptos se adaptan a lo que es la creencia trinitaria del Padre, el Hijo y le agregan el Espíritu Santo, cosa que el judaísmo posterior pues trató de eliminar de su creencia debido al surgimiento y el desarrollo del cristianismo, quienes adoptan esta doctrina de los dos poderes en el cielo, haciendo referencia y apología de que Jesús es ese segundo poder en el cielo, ese segundo Yahvé que se encarnó. Entonces tenemos esta doctrina. Ahora nos vamos a ir al texto, vamos a analizar el texto de Génesis 16, 7 al 14. Vamos a analizar cómo aparece por primera vez este personaje en la Biblia hebrea y vamos a ver algunas características interesantes. Entonces tenemos aquí la primera referencia de la aparición del ángel de Yahvé en la historia de Abraham, de Agar y su hijo Ismael. Y hay algunas cosas interesantes que nos hacen pues adjudicarle posteriormente a la creencia de la teofanía del Cristo preencarnado o preexistente. Pero vamos a leer qué dice este texto. Lo tenemos en Génesis 16, versículo 7. Dice, y la halló el ángel de Jehová. Entonces aquí tenemos la primera aparición en la Biblia hebrea. Junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y esto es algo interesante, es de que este ángel puede bendecir y dar promesas a las personas o al ser humano, cosa de que no encontramos en ningún otro lugar la referencia de un ángel haciendo promesas eh, y bendiciendo a otra persona, como lo tenemos en el ángel de Yahvé. Dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que me ve. Y esto es algo interesante, esta referencia, que es problemático. ¿Cómo podemos ver
la declaración de Agar acerca de cómo menciona quién es este ángel de Yahvé, menciona de que tú eres Dios, es decir, le está dando una característica o está reconociendo de que este personaje que se le apareció a Agar es Dios mismo. Esto es algo que posteriormente es tomado por el cristianismo para poder desarrollar la creencia de Jesús preexistente y también para hablar acerca de las tipologías de Jesús en la Biblia hebrea. Pero realmente esto no es de acuerdo al contexto histórico-cultural, sino que tiene que ver con esa creencia de los dos poderes en el cielo y la cosmovisión del concilio divino acerca de que Yahvé ocupa esos dos lugares de preeminencia. Entonces aquí vemos que Agar reconoce a este personaje como Dios, el Dios que me ve. Y dice el texto más adelante, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bedec. Esto es interesante acerca de este personaje. Aquí lo encontramos por primera vez en la Biblia hebrea. Y de este lado tenemos un gráfico donde podemos encontrar a este personaje en gran parte de la Biblia hebrea. Lo tenemos en la historia de Jueces y de hecho en Jueces tenemos una historia muy interesante como el ángel de Yahvé se aparece a Gedeón. En- y parece ser de que aquí encontramos también a Yahvé platicando con Yahvé. Entonces, son dos personajes, pero que representan a la misma persona. Yo sé que suena un poco trinitario, pero realmente esta era una creencia antigua que fue tomada posteriormente para desarrollar la creencia acerca de la Trinidad o del Cristo como segundo poder en el cielo o como Dios mismo. Entonces tenemos estas referencias. Jueces, hay una referencia donde se aparece el ángel de Yahvé y Yahvé al mismo tiempo con Gedeón. Y podemos ver que aún estos dos personajes hablan. Por eso se ha dicho de que el ángel de Yahvé, es Dios mismo, pero a la vez no lo es. Es otro personaje. Cerramos esto. Entonces, esto es algo interesante acerca de este ángel que aparece por primera vez en este texto, Génesis 16, 7 al 14. Hace su aparición y el texto, el escritor bíblico, hace referencia en la historia de Agar, la esclava de Abraham, de que este personaje es Dios mismo. ¿Cómo es esto posible? No tenemos ni idea. Pero había esa creencia de que este personaje era Dios mismo y se manifestaba en el aspecto del ángel de Yahvé. Es, pero no es. Entonces vamos a hablar acerca de Yahvé en el concilio divino. En el Consejo Divino de Israel, el escalón más alto difiere de la concepción de los cananeos. Recordemos de que el pueblo de Israel adapta la cultura o los aspectos culturales de creencias de otras divinidades y las acopla en lo que es su propia creencia. En pocas palabras, para no usar estos términos, eh, con estos términos complicados de entender y de explicar, el pueblo de Israel adoptaba las creencias de los dioses antiguos a su propia deidad. Es por eso de que Yahvé adopta características de dioses paganos. Entonces, también tenemos la creencia en el grupo cananeo de un concilio divino, en el cual tenemos presente a El y Baal como los dos
dioses supremos. Tenemos a él como el dios supremo y tenemos a Baal como el corregente o el mensajero de él y aún el representante de él mismo, que es la divinidad más grande o más poderosa o principal en el panteón cananeo. Sin embargo, el pueblo de Israel adapta a Yahvé en esos dos puestos, en una especie de divinidad binaria. Yahvé es descrito en la Biblia hebrea mediante títulos y habilidades que tanto él como Baal tienen en la literatura cananea. Y este es algo interesante, como nos dice el texto, cómo el pueblo de Israel adaptó características de dioses paganos en el mismo Yahvé, en la misma deidad del pueblo de Israel. Y esto era algo que hacían los pueblos en la antigüedad. Recordemos de que este es un pueblo antiguo, estuvo en contactos con culturas diferentes y para poder explicar quién era su deidad o quién era su Dios, tenían que acoplar las ideas o las características de esos dioses paganos en el propio Yahvé, argumentando de que Yahvé sobresalía sobre todos los otros dioses o sobre todas las otras creencias a las divinidades. Y cuando estos pueblos escuchaban acerca de Yahvé, les era más fácil reconocer a este personaje, Yahvé, debido a que tenía también características de los dioses paganos. Entonces, Yahvé tiene tanto características como de él como de Baal. De hecho, Baal significa Señor. Y en la Biblia encontramos de que también a Yahvé se le llama Señor. Él es el nombre de una deidad o de la divinidad cananea y encontramos nombres de Yahvé fusionadas con el nombre de él. Por ejemplo, el Elión, el Shaddai. Entonces aquí estamos viendo algunos paralelismos y sincretismos religiosos en la evolución de lo que es el dios Yahvé. Entonces, este recurso literario y teológico muestra a Yahvé superior a los dos principales figuras de autoridad divina de la religión cananea más amplia. En pocas palabras, el hecho de adaptar la creencia de Yahvé y del ángel de Yahvé es una respuesta apologética en contra de la creencia del concilio divino del pueblo cananeo. Otra de las características también es acerca del nombre de Yahvé. La forma en que Yahvé ocupaba los puestos tanto de gobernante supremo como de virrey también se muestra por sus apariciones visibles ocasionales. Por ejemplo, el ángel de Yahvé a veces es indistinguible de Yahvé. Lo encontramos en Éxodo, capítulo 3. ¿Quién es el que se aparece y quién es el que está detrás de la zarza ardiente? El ángel de Yahvé. Y posteriormente encontramos que habla como si fuera Yahvé mismo. Se dice que el ángel lleva en sí el nombre de Yahvé. Y esto es interesante, esta creencia acerca de cómo el ángel es Yahvé mismo porque Yahvé está en el nombre. Y esto es algo interesante porque también vemos algunas creencias acerca de Jesús como ese segundo Yahvé o ese Yahvé encarnado en la teología del cristianismo, hablando de que solamente Jesús es el que conoce a Dios y de que Él solamente puede hacerlo revelar a los hombres. Nadie ha visto a Dios, solamente Él y a quien el Hijo quiere relevarlo. Y aquí podemos ver esta creencia de que Jesús es ese segundo Yahvé en la creencia cristológica posterior, debido a que solamente Jesús sabía o conocía al Padre.
Los eruditos han señalado desde hace tiempo la presencia de una trilogía del nombre en la Biblia hebrea, en la que el nombre es otra forma de referirse al propio Yahvé. Interesante este argumento, cómo evoluciona lo que es el personaje de la deidad en la antigüedad, como la representación del nombre en el ángel nos habla que es una personificación de Yahvé mismo. Entonces vamos a hablar acerca del ángel de Yahvé y Baal, estos dos personajes, que probablemente el ángel de Yahvé es una contraparte o una apología o una crítica en contra de la creencia de uno de de las deidades que conformaban el concilio divino en la creencia cananea. El ángel de Yahvé está ahí o está esa creencia para contrarrestar el concilio divino cananeo. Dice, así Yahvé estaba en el ángel y sin embargo Yahvé y el ángel podían estar presentes simultáneamente. Lo tenemos en Jueces 6 y es algo interesante este texto, no lo vamos a analizar, pero ustedes pueden irse al texto y van a encontrar cómo Yahvé y el ángel de Yahvé aparecen al mismo tiempo a Gedeón y parece ser que hablan entre ellos mismos. Lo que algunos han argumentado de que el ángel de Yahvé es Yahvé, pero a la vez no es Yahvé. Dice, se dice que tanto el Dios de Israel como el ángel sacaron a Israel de Egipto. Lo tenemos en estos textos, Jueces, 1 Samuel, Miqueas. Y después la teología cristiana argumenta de que ese ángel era Jesús. Una observación que hace el Deuteronomio, una consideración importante para el venitarismo, ya que este versículo nos dice que la presencia de Yahvé fue responsable de la liberación de Egipto. Y esto es algo interesante. En la historia del Éxodo encontramos de que el ángel de Yahvé había liberado a, al pueblo de Israel de Egipto. Pero posteriormente en el libro de Deuteronomio nos habla de que Dios mismo había liberado a pueblo de Israel por medio de la personificación del ángel de Yahvé. Y esta creencia que más adelante lo encontramos también, me parece, en las cartas paulinas, pero ya a este personaje ya le empiezan a asociar al personaje de Jesús como ese segundo poder en el cielo, como Dios mismo. Y más adelante vamos a ver cómo la creencia en Jesús adaptó esta doctrina de los dos poderes en el cielo para argumentar de que Jesús es ese otro poder en el cielo, ese otro Yahvé encarnado y manifestado, y que es, pero no es Yahvé mismo. Dice, la presencia divina debe entenderse como Yahvé mismo su esencia, por así decirlo. El ángel como corregente desempeña el papel de Baal como guerrero de él. Y aquí tenemos esto que es interesante. Hablando acerca de estos dos personajes, Baal y Yahvé. En la mitología antigua, Baal era el guerrero de él. De hecho, Baal vence al Leviatán, vence a la serpiente antigua. Y aquí ya estamos encontrando algunas referencias también a Yahvé. Entonces se convierte en uno de los dioses principales, a pesar de que él es el dios supremo. Sin embargo, Baal representa a él y aún es el guerrero de él, un dios cananeo. Y vemos cómo el ángel de Yahvé realiza la misma función que Baal como el guerrero de Yahvé. Y tenemos esa historia cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida y no me acuerdo si fue Josué o fue otro personaje,
que encuentra al ángel de Yahvé con la espada desvainada y de fuego, me parece. Entonces aquí hace referencia al dios Baal. También tenemos la referencia de que Yahvé cabalga entre las nubes. Y aquí estamos viendo a Baal que cabalga sobre las nubes también. También tenemos de que Yahvé es el dios eh, de los ejércitos. Y también tenemos en la mitología antigua de que Baal es un guerrero. También tenemos la referencia a Baal como el dios de la tormenta y la fertilidad. Probablemente no tenemos esa referencia en Yahvé, pero sí tenemos una teofanía de Yahvé en el monte Sinaí, donde en la Reina Valera se traduce como bocinas, pero en realidad era un sonido como de tormenta o un sonido fuerte en el cual se estaba manifestando la presencia de Yahvé, que se asocia también al dios Baal. Entonces, estos dos personajes son ahora sí, el copia y pega. Tenemos al ángel de Yahvé haciendo la misma función que Baal como segundo dios en el concilio divino cananeo. Entonces tenemos el judaísmo preexilio que dice, el resultado es que mientras que el yavismo ortodoxo no podía aceptar que el gobierno cósmico fuera compartido por dos deidades separadas y distintas, el y Baal, es decir, en la cosmovisión del otro pueblo, de la otra cultura, de otras religiones, dice, sí podía tolerar a Yahvé en dos personajes. Y esto suena también a trinitarismo, o en ese caso binitarismo, que posteriormente fue adaptada a lo que es la doctrina de la Trinidad. Dios en tres personas. Pero aquí tenemos a Yahvé en dos personajes o en dos personas. Entonces, esto lo podían aceptar el judaísmo preexílico y posexílico, pero que ya en el judaísmo rabínico esto fue considerado una herejía. Pero viéndolo desde la enemistad que había entre el judaísmo y el cristianismo, bien, esto pudo haber sido también para poder contrarrestar los argumentos del cristianismo de que Jesús era Dios. Esta creencia fue posteriormente considerada una herejía. Dice, que el ángel tuviera la presencia, nombre, esencia de Yahvé en él, pero fuera un personaje distinto, significaba que era, pero no era Yahvé. La doctrina judaica de los dos poderes en el cielo. La divinidad binaria israelita es una creencia que se tenía y que bien pudieron haber compartido algunos escritores del Nuevo Testamento, aún todavía no era considerada como una herejía esta creencia de dos dioses, dos poderes que representaban a la misma deidad. Dice, la divinidad binaria israelita también está indicada por el motivo del jinete sobre las nubes. En la Biblia hebrea, este epíteto era un título bien conocido para Baal, el, el dios Baal. Para los yavistas ortodoxos, los atributos de Baal fueron asumidos por Yahvé. Y esto es algo interesante, cómo se va construyendo lo que es esta deidad. Hay un desarrollo teológico, un desarrollo en la creencia, podemos decir un sincretismo religioso, como el dios yavista o el dios Yahvé adopta características de dioses paganos, el Baal, principalmente Baal, que es Señor, que es un guerrero. Corremos a Yahvé como el dios de la guerra, dios del ejército. Tenemos
a Yahvé como aquel que cabalga sobre las nubes, haciendo referencias también a Baal. Tenemos a Yahvé venciendo al Leviatán en Isaías, como también esta referencia también lo tenemos en el dios Baal. Y es algo interesante cómo se construye la ideología del dios Yahvé en la antigüedad. Recordemos de que la Biblia hebrea no se llamaba Biblia hebrea, realmente es probable de que ninguno de los escritores antiguos consideraban que los textos iban a terminar en un libro que iba a ser considerado inspirada y divina. Y ese es el problema, que aquí tenemos aspectos culturales e históricos y cómo adopta esta deidad estas características. Y algo interesante es de que es probable de que el dios Yahvé haya adoptado también algunas características eh, de estas otras deidades que fueron eliminadas cuando fue reescrita lo que sería la Biblia hebrea en la época del exilio. Hubo un tiempo de reflexión teológica donde se reconstruyó el texto, se reeditó los manuscritos que llegaron a formar la Biblia hebrea. Es decir, editaron, más que escritores, fueron editores y editaron algunos textos. Y como Yahvé tenía algunas características que querían eliminar de lo que sería la reconstrucción del pueblo de Israel posterior al exilio, es probable, y esto yo sé que va a escandalizar a muchas personas que probablemente no hayan escuchado esto, pero es probable de que en esa época del exilio hubo una transformación de lo que sería el personaje de Yahvé, quitándole algunas características de dioses paganos, principalmente la sexualidad al dios Yahvé, un dios asexual. ¿Por qué el pueblo de Israel transformó a Yahvé en un dios asexual? Esto es probable porque algún sector del pueblo de Israel adjudicó a Yahvé características divinas de otros dioses que se relacionaban con diosas. En otras palabras, algunos creían de que Yahvé tenía una consorte y que esa consorte era Ashera. Y podemos ver eh, la contrarrespuesta o la eliminación de esta creencia, transformando a Yahvé en un dios asexual y encontrando algunas referencias en la Biblia hebrea sobre la condena de la diosa Ashera y aún una condena en contra de aquellos que creían y adoraban a una diosa, una divinidad, y que probablemente lo asociaban a Yahvé como su consorte divina. Tenemos referencias acerca de estas estatuas de Ashera junto al templo. Algo interesante, cómo es que estaban dentro del templo una figura de Ashera, pues parece ser que sí hubo eh, una inclinación a adjudicarle a Yahvé esta consorte. Pero después esta creencia fue eliminada del texto bíblico, del texto hebreo, y tenemos a un Dios asexual, pero tenemos algunas referencias en el cual aún podemos ver a la sabiduría personificada como una probable diosa. Dice, para los yavistas ortodoxos, los atributos de Baal fueron asumidos por Yahvé, su legítimo portador. La Biblia hebrea se refiere sistemáticamente a Yahvé como el que cabalga sobre las nubes. Tenemos todas esas referencias y que
otras culturas pudieron haber reconocido a Baal en Yahvé, con una excepción, el hijo del hombre de Daniel 7:13. Este personaje de Daniel 7 es distinto de Yahvé. Este personaje de Daniel 7, que llevará este título de Yahvé de la Biblia hebrea, este pasaje junto con el hombre de guerra, el ángel, formó la base de la doctrina judaica de dos poderes en el cielo, un punto ortodoxo hasta el siglo II después de Cristo. Y ya podemos ver en esa época la formación de lo que posteriormente sería llamado cristianismo. Ya tenemos los evangelios, es probablemente que ya se haya finalizado algunas cartas paulinas y ya estaba esa creencia de que Jesús es Dios. Y esto es probable lo que haya sido causante de que esto molestara a los judíos en seguir la creencia de que Dios se puede manifestar en dos personas, porque suena a un argumento que bien el cristianismo pudo utilizar para convencer de que Jesús era ese segundo Yahvé, ese segundo poder en el cielo. Entonces, hasta el siglo II, esto realmente ya es considerado una herejía. Y como mencioné hace unos momentos, eh, es probable de que el pueblo de Israel anteriormente adaptó ciertas características de dioses paganos a Yahvé, no solamente características de él, características de Baal, sino que había cierto sector que creía de que Yahvé tenía una consorte. Es probable de que no el grupo ortodoxo o yavista creyera esto o tratara de eliminar, pero sí hubo un sincretismo religioso en el cual se trató de eliminar también de la Biblia hebrea. Dice, la Biblia hebrea también nos informa de que al menos algunos israelitas consideraban que Yahvé había tenido una esposa divina, Ashera. Lo tenemos en Segunda de Reyes 21, 1 al 7, Segunda de Crónicas 15 al 16, y probablemente Jeremías eh, o Ezequiel, me parece, hayan condenado esta creencia. Recordemos de que el pueblo de Israel adaptó características divinas. La ortodoxia israelita, el yavista, probablemente no estaba de acuerdo a esto, pero recordemos de que no había una ortodoxia como tal, sino que habían también grupos que creían de que así como Yahvé tiene características de otros dioses, pues ellos también aceptaron de que había la posibilidad de que así como Yahvé, así como los otros dioses, él y Baal tenían esposas divinas o compañeras sexuales, también ellos empezaron a creer de que Yahvé también debería de tener una consorte divina. Probablemente hoy en día esto ya se considera una total herejía, pero en en el pueblo de Israel temprano habían grupos que probablemente creían esto. Dice, el panorama arqueológico, y aquí estamos viendo las evidencias. El panorama arqueológico se hace eco de esta creencia, sobre todo en los hallazgos de Kuntler, Arhug y Kiber, esto que no puedo pronunciar, donde las inscripciones incluyen oraciones a Yahvé y su Ashera. Encontraron los arqueólogos, encontraron los arqueólogos unos recipientes, algunas vasijas que contenían esta inscripción, Yahvé y su Ashera. Y aquí hay múltiples divisiones de interpretación. Algunos argumentan de que aquí hay alguna evidencia de
una creencia en que Yahvé pudo haber tenido una consorte divina, una diosa divina, una pareja, una madre diosa, y lo relacionan con Ashera. Este es uno de los argumentos. La otra es de que probablemente no esté hablando de Ashera, sino que esté hablando acerca de Yahvé y su templo. Ahí la discusión, ahí lo tenemos, pero reconociendo el contexto de lo que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, podemos ver de que realmente creían algunos sectores acerca de las madres divinas o las diosas madres, la reina de los cielos que encontramos también que está condenando los profetas en contra de esa creencia acerca de la diosa Ashera que hacían ciertas cosas por ahí que no es el tema y que probablemente me censure YouTube y prefiero no hablar de lo que pasaba en esos tipos de rituales de fertilidad entre Yahvé y Ashera en los famosos lugares altos o debajo de los árboles frondosos. Entonces aquí parece ser que sí hace esa referencia y aquí encontramos también la relación de Yahvé con otros dioses, principalmente el dios Baal, que es el dios también considerado de la tormenta y de la fertilidad. Entonces, los dos poderes en el cielo y el judaísmo cristiano o el judio-cristianismo. Y aquí, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, podemos ver que podemos encontrar referencias a la creencia de la existencia de dos poderes en el cielo, dos personajes que representaban a Yahvé. Y esto no pasó por alto por los escritores bíblicos para poder interpretar a la figura de Jesús como la adaptación de este personaje, este segundo Yahvé, como si fuera Jesús mismo. Y ahí podemos ver de que la creencia temprana acerca de que Jesús es Dios pudo haber sido aceptada debido a que existía esta creencia de que en el cielo había dos poderes, que Dios se podía manifestar por medio de este segundo Yahvé, se podía encarnar. Cuando llega la creencia cristiana, adopta esta creencia, las adapta y personifica a Jesús como si fuera esa manifestación de Dios encarnado sobre la tierra. Lo tenemos en el Evangelio de Juan, como Dios mismo se encarnó o tabernaculó en Jesús, es decir, de que Dios mismo se pudo haber ocupado el cuerpo de Jesús como un tabernáculo de carne y pudiera haber representado a ese Yahvé o ese segundo Yahvé que es pero no es y que representa a Yahvé mismo. Entonces no tuvieron problema con aceptar de que Jesús es Dios debido a esta creencia que posteriormente, como he mencionado, esto pudo haber ocasionado molestias posteriormente en el judaísmo, porque el cristianismo bien podía utilizar esto para poder adjudicar de que Jesús es Dios y que representaba a este segundo Yahvé, cosa que posteriormente causó que esto ya fuera considerado una herejía. Pero esto es interesante cómo el cristianismo adopta esto y realmente desarrolla una cristología, un trinitarismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque podemos ver de que Yahvé se podía manifestar no solamente en el ángel de Yahvé, sino en el nombre mismo de Yahvé. Y esto es la historia de los dos poderes en el cielo. Vamos a leer la última
diapositiva dice, el cristianismo o judio-cristianismo absorbe esa creencia de los dos poderes en el cielo, considerando a Jesús como ese segundo poder en el cielo, siendo una manifestación misma de Yahvé. El judio-cristianismo no tuvo problemas en aceptar esta creencia sin caer en el problema de un politeísmo religioso. Recordemos de que ya hay un monoteísmo, ya empieza a considerarse lo que es el monoteísmo, pero realmente no podemos hablar de monoteísmo sino hasta posterior a la reconstrucción del pueblo de Israel, después de la destrucción del segundo templo, donde ya se sientan las bases de un monoteísmo estricto. Entonces, esto fue como fue posible de que los judíos, y nosotros tenemos la creencia de que ellos eran monoteístas, pero como hemos visto, ellos no tuvieron ningún problema en ver a dos personajes representando a un mismo ser, que en este caso sería Yahvé. Cuando se le adjudicó a Jesús esto, podemos ver de que muchos judíos empezaron a creer de que Jesús era Dios o que Jesús era ese segundo poder en el cielo, esa segunda manifestación de Yahvé, sin caer en el problema del politeísmo. Y más adelante, en el desarrollo teológico, podemos ver cómo esto es transformado hasta desarrollarse una doctrina de la preexistencia de Jesús en la Biblia hebrea, y también cómo los intérpretes posteriores, los padres de la iglesia principalmente, veían a Jesús en la Biblia hebrea debido a esta creencia que posteriormente fue erradicada en el judaísmo. Entonces hasta aquí terminamos este tema, esta velada teológica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los suscriptores, muchas gracias a los miembros del canal. Ustedes son los que hacen posible que podamos seguir con ustedes. Entonces, este es un tema muy interesante. Probablemente muchos no conocemos el desarrollo histórico de esta creencia y probablemente pues no es con el afán de disminuir o atacar lo que es el cristianismo, sino que ver también cómo se va desarrollando la creencia, la teología, la ideología posteriormente, cómo es retomada y reinterpretada ya en el cristianismo y cómo también se puede defender eh, la cristología por medio de esta doctrina que es la doctrina de los dos poderes en el cielo. Entonces, muchas gracias a todos, suscríbanse al canal, denle like, compartan. Nos vemos hasta la próxima.